está. Muy bien, muchas gracias. Se estaban chivando, ¿eh? Venía con el nombre así. Pues como me presentan del mundo, pues yo soy... Es que claro, tengo muchas maneras de presentarme. Depende para qué mundo, ¿no? Pues yo soy Judith Baz y muchos me conocen como la Yuyu, también, que no es un nombre artístico, es un nombre familiar de cuando era pequeña. Y soy músico. ¿Algo más aparte de músico? Persona, que quedan pocas. Persona. Sí. ¡Hombre! Claro. ¿Yana? Sí. Qué memoria. Sí, bastante buena. La verdad que tengo buena memoria. Para los nombres no tanto, pero... Claro, ¿No es te que... acuerdas de mi nombre? Porque compartimos un ratito. A ver, ¿qué vamos a cantar? Pero esta pequeñez... Pues mi pasión por la música no empezó nunca, nació así. Cuando empecé a hablar, pues empecé a cantar. Mi abuelo canta, mi papá canta, mi mamá canta, toda mi familia tocan y cantan y pues ya desde pequeña a la que empecé a hablar, pues empecé a cantar y un día cogí la guitarra y tocaba y así fue un poco. Hola, ¿te apetece música? ¿No? Bye. También hay gente, pues eso, un poquito gordero, que si está el niño despierto, tienes un niño al lado. Él quería. Sí, no, también puede entrar, ¿eh? O que tendréis algo muy, muy grave. Pues lo hacemos desde la puerta. ¿Vamos a hacer un poquillo de música? Un pelín, bueno. ¿Sí? Si quieres, Dale. pero... Si quieres tú, vaya, yo sí que quiero, seguro. He venido aquí para eso. Pero flamenco no. Lo que tú quieras, así tradicional. Tengo el rey, la malagueña salerosa. Mira, tengo Es buenísimo, ¿eh? Mira, de rancheritas tengo Cielito Lindo, la malagueña salerosa, el rey, la llorona, el paloma negra. el rey. ¿Sí? Venga, va. Esta decisión empezó como un voluntariado, no había dinero. La primera vez sí que me dieron así como una pequeñita compensación que fue nada, que no es dinero para un músico, es lo justo para pagarte el billete, ¿no? Y a partir de un cierto punto pues aparecieron los hospitales y pues ahí fue todo como un sueño, ¿no? Rápido y no pude mucho pensar y de repente pues estaba haciendo cosas increíbles que jamás me había imaginado. Una piedra en el camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar, rodar y rodar. También me dijo un arriero que no hay que llegar primero y que lo importante es llegar. Con dinero, sin dinero, hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sí siendo el rey. ¿Tú te la sabías? Sí, sí, sí. Como toca la niña. ¿Te ha gustado? Bueno, Me está ayudando poco, ¿eh? Tienes que cantar más. Yo siempre he sido bastante depresiva, ¿no? Y veo que hago feliz a mucha gente. Yo no hago un concierto aquí. O sea, yo no vengo con mi programa y hago... Yo aquí vengo para lo que tú quieras. Tiene que ser súper significativo para la persona que está aquí ingresada o donde sea, ¿no? Hay algo para siempre. Ven, no queda tanto por vivir. Buenos momentos que podemos compartir. Tan solo hace vivir contigo.
¡Que se me ha emocionado, mi niño! Venga, Pedrito. ¡Ay, que te aprieta un montón! Menos mal que no te he cantado la Mercedes Sosa o algo de eso. Menos mal que eran los Manolos. Yo básicamente lo describiría como una terapia alternativa, ¿no? O sea, como algo más que forma parte del tratamiento de un paciente para la distracción, que está comprobado que las distracciones realmente ayudan a paliar la ansiedad de los pacientes y sobre todo en niños que a veces las palabras pues se quedan, o sea, no son suficientes y necesitamos buscar otras estrategias, pues forma parte de esas estrategias, ¿no? Para entretener a los pacientes y distraerlos e incluso pues eso, bajar la ansiedad hacia los procedimientos, hacia el personal, porque a veces incluso nos acerca a nosotros, a ellos que estamos, bueno, nos ven claro de blanco y a veces tienen como, hay una barrera ahí. Y si nos sumamos a estas iniciativas y a este tipo de tratamientos como para humanizar y así, pues ellos se vuelven también más cercanos y ven que nosotras somos también personas, ¿no? Al final. Me he pegado un hartón de llorar abajo y me he pegado aquí un... Sí, eso es una parte que se ve poquillo también, el acompañante. Yo digo, pero bueno, yo digo, somos sufridos. Yo canto para todos los que venís, aquí siempre lo digo, Sí, para el que esté en la habitación siempre, ¿no? Nosotros, bueno, hemos Si tenido... está la absolutamente- enfermera o si está el que esté. Sí, a mí igual. El otro día vino la chica con el órgano, se puso su órgano, las tres enfermeras bailando, abajo poníamos música y la veías enfermera entrando perreando una al culo, la otra, ¿sabes? O sea, y ves esta aquí, digo, hostia, qué guay. En el caso de mi primo, que es el que está aquí viviendo, sus días son muy iguales siempre y en su parte más emocional necesita también estas vitaminas, ¿no? Y en su caso particular, él tiene una banda de rock y es guitarrista y canta. Y ahora son momentos difíciles para él, así que esto le alimenta el alma, yo creo, y le emociona y nos emociona a todos también. Tiene problemas de memoria, pero se sabe todas las letras, todas, así que es maravilloso. Una caricia y un es ligero equipaje para tal largo viaje, que nos seres queridos siempre quedará. Que nos seres queridos siempre Iba en moto, me salió un jabalí, lo esquivé, me salió otro, le choqué y caí unos 15 metros, con la mala suerte de que caí dentro del desagüe de un puente de 27 metros de profundidad y me rompí entero. Boca rota, pómulos rotos, nariz rota, cuello roto, clavículas, bueno, todo. Brazos, costillas, 14 costillas, perforación pulmón, hígado, riñón. Si lo veis, piernas rotas, todo. Lo rompí, me lo rompí todo, completamente todo. Y ahora pues estoy entero, después de 9 prótesis, 34 placas y 328 tornillos y 31 operaciones, en 2 años, aquí estoy. ¿Y sabéis por qué? Porque Dios es negro. Vale, una de esas salas, que esa es la zona de la UCI, que ahí ya no se puede entrar. Y bueno, ahí estuve 3 meses, hasta que un buen día entró Judith. Estaba allí la familia, me dijeron que a él le gustaba sobre todo la música en inglés, que le gustaba el rock antiguo, jazz, R&B. Y bueno, pues yo propuse cantar What a Wonderful World y Me and Bobby McGee, y me dijeron que sí, que estupendo. Y pues nada, allí yo canté, un servicio tan normal, me fui y
pues ya está, aquí no ha pasado nada, ¿no? Y me estuvo cantando una canción y a los 37 minutos me desperté con la canción sonando en mi cabeza. Y de repente 2 años después estaba haciendo otro servicio en traumatología y me apareció... Estaba yo ahí, pasó la Judith por este lado y cuando la vi me dio un golpe en el corazón y dije, ostras, digo, es ella. Dejé de estar haciendo rehabilitación donde estaba allí y directamente le dije, disculpa. Perdona, necesito un minuto de tu tiempo. Y yo iba tarde a otro sitio y fue como, no puedo. Cogí el teléfono y le dije, ¿esta eres tú? Y me dijo, tengo prisa. Digo, ¿esta eres tú? Me dice, sí, soy yo. ¿Y de dónde has sacado este vídeo? Digo, yo soy el chico que le estabas cantando. Me dijo, es que tú me sacaste del coma, ¿no? La primera reacción es como, wow. Pero claro, luego te das cuenta que es la música, que es que no eres tú realmente, que es eso tan grande que no hace falta ni hablar lenguajes, ¿no? Que con eso te entiendes. Puedes tocar con un hindú, puedes tocar con un africano, da igual, nos entendemos aunque no hablemos el mismo idioma, ¿no? Me siento bien, me siento en mi lugar bastante, me siento muy empoderada, que es algo que no había sentido nunca en mi vida. Siempre había tenido mucha falta de autoestima, había sido muy insegura, perfeccionista al borde de la psicopatía y bueno, pues todas estas cosas las he ido abandonando, así que me he empoderado en lo que soy, en lo que hay, en lo que tengo y he aprendido a dar amor a lo que me estoy convirtiendo, ¿no? También. Entonces, pues mira, estoy comprándome un piso y estoy ayudando a un montón de gente, me estoy ayudando a mí misma. Piensa que yo fui una niña bully. A mí me hacían bullying en el cole. Así que eso de la popularidad y de wow, no me lo había planteado nunca en mi vida. Judith es mi hermana, es mi ángel musical. Para mí es una de las cosas más bonitas que me han pasado. Y ella lo sabe. Y para mí también. Y os digo que parece que no, pero la música sí que ayuda mucho a la gente. Realmente ayuda a la gente. De una manera o de otra, pero ayuda. Es como os dije, la gente va al hospital y va de visita y cuando se acaba la visita, el paciente sigue en el hospital. Es cuando realmente se encuentra solo. Pero por gracias a momentos como los que ella aporta, al menos te quedas con una sonrisa por la tarde o por la mañana y te dura todo el día. Una sonrisa, un abrazo, una alegría o una canción te pueden cambiar la vida. Y bueno, a mí me la cambió. Pasé de estar en coma, de estar en coma a levantarme con una canción en la cabeza. Para que sepas que te doy otra vez las gracias 1 y 1000 veces. ¿Y yo a ti? No, yo te lo doy. Es mutua, ¿no? Si no, porque estoy casado, me casaba contigo.